pensar, no, yo no soy así. Eso es real. En diferentes medidas todos somos orgullosos, todos somos egoístas, somos egocéntricos. Hay mucho en nosotros, tenemos el potencial necesario para poder ser condenados. Pero muchas veces por la vida que llevamos, aparentemente moral o moralmente bien, muchas veces sustituimos eso o nos apelamos a ello para hacer a un lado todo aquello malo que pudiéramos nosotros pensar que somos. La depravación humana, su alcance es a grandes escalas. Vimos en Hechos 24 que Pablo utilizaba en cuanto a las doctrinas de la gracia, él le llamaba el Evangelio de la gracia. Las doctrinas de la gracia son el Evangelio de la gracia. Él en muchas ocasiones testificaba en aquel entonces, cuando la iglesia primitiva, este es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio que nadie, absolutamente nadie, merecemos escuchar. Las doctrinas de la salvación se le llama el Evangelio de la gracia de Dios. Para poder entenderlas, el Evangelio de la gracia de Dios, es importante saber de dónde hemos sido salvados. Es importante saber en qué estado estábamos nosotros antes de recibir esa salvación, y que solamente a través del Evangelio de la gracia de Dios podemos alcanzarla. Adelante, bienvenidos. Repito, para poder entender el Evangelio de la gracia de Dios es importante saber dos preguntas. ¿De dónde hemos sido salvados? ¿De dónde hemos sido rescatados? ¿En qué estado estábamos antes de ser rescatados y que llegamos a necesitar el Evangelio de la gracia de Dios? Y a este estado se le reconoce como una depravación humana total. Las doctrinas de la gracia, las cuales son un rasgo distintivo de toda iglesia protestante, reformada, de toda iglesia histórica en el pasado, es lo que la distingue como una iglesia bíblica, y que aquí nosotros hacemos mucho hincapié a que se prediquen estas enseñanzas. Estas doctrinas son fundamentales porque en ellas está, por así decirlo, está el Evangelio de Jesucristo. La salvación pertenece al Señor. ¿Están de acuerdo en eso? Lo tenemos todos bien sabido. La salvación de principio a fin le pertenece a Dios. Aunque nosotros en algún momento alguien nos invitó y dije, me voy a dar la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, yo tomé la decisión de ir, yo me hice un espacio y fui, aunque nosotros aparentemente somos los que decidimos, los que fuimos, agotamos el recurso necesario para asistir a escuchar la palabra de Dios. Con todo y eso, Dios acomodó todas las cosas para que sucedieran de tal manera y que Él se lleve toda la gloria. Nosotros estamos en una condición caída. Esa condición caída, como veíamos en cuanto a esta doctrina, es una depravación total, muerte espiritual total. No hay pero ni la más mínima señal de vida en la condición que quedó el hombre después de la desobediencia. Vamos a ver dos aspectos acerca de esta doctrina. Vamos a ver lo que es la depravación total. Tres conclusiones básicas acerca de la lectura del Génesis del 1 al 4. En esa lectura de esos 4 capítulos, si los recordamos, es importante que nosotros, si las observamos, nos vamos a dar cuenta cómo Dios creó al hombre, en qué momento el hombre cayó de la gracia de Dios, y al mismo tiempo vemos ahí la solución para la situación en que quedó
Al mismo tiempo, Dios proveyó de una solución al problema en que quedó el ser humano. El resumen de esos 4 capítulos es así. Dios creó al hombre bueno, en gran manera, libre, sin ninguna depravación. Perfecto. También vemos en esos 4 capítulos que Dios puso una prueba en el cual el hombre tenía que obedecer, en la que si el hombre obedecía esta prueba, obviamente la condición pura y perfecta iba a permanecer, pero si este desobedecía, iba a haber una muerte espiritual, a lo que llamamos depravación total. Su condición era perfecta, incorrupta y que sería inalterable si éste hubiera obedecido el mandamiento que se le dio en un principio. También vemos en esos 4 capítulos que el hombre desobedeció y cayó en el estado de muerte espiritual. La Biblia nos enseña que el hombre, no solo Adán cayó, sino que afectó a toda la humanidad. La decisión que Adán tomó en aquel entonces, hace ya varios siglos, o podemos decir milenios, afectó a toda la raza humana. A partir de ahí, todos heredamos esa imperfección. Todos pasamos a una muerte espiritual. Lo traemos en el paquete. Ya desde que un ser humano nace en esa corrupción. Abigail es pequeña, tiene 3 años, cumplió. Gracias a Dios. 3 años cumplió. Ella no puede manifestar toda esa maldad de la cual estamos hablando, esa caída espiritual de la cual estamos hablando. Está pequeñita, pero es un potencial para muchas cosas. A menos que por medio de la palabra nosotros le instruyamos en amonestación y temor al Señor, es como ella podrá ser conducida, dirigida, y en su momento Dios ha de hacer algo al respecto. Confiamos en ello, ¿no? Dios ha de salvarle, a perdonarle, pero desde que un bebé nace, ya nace con esa depravación, con esa maldad natural. Lo traen no meramente porque lo manifieste matando a alguien o mintiendo o robando, no, sino porque ya eso lo trae en su corazón. Todas las intenciones hacia lo malo ya lo trae en su corazón. Y eso es lo que vemos en esos 4 capítulos, lo que pasó. Afectó toda su persona, todo lo que representa su ser. La Biblia nos enseña que Adán estaba actuando como un representante federal, un representante que estaba, por así decirlo, no están todas las familias, no están todas las naciones, pero yo estoy aquí como representante de ellas. Es un representante federal, por así decirlo. Y lo que él decidiera iba a definir el destino o la condición de aquellas personas a las cuales representaba. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Desobedeció. Cuando Adán cayó, todos los seres humanos cayeron en él. Lo que Adán recibió, todos los seres humanos recibieron también. Esto lo llamamos doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original es la herencia que recibimos en Adán, nuestro padre, el primer ser humano, la primera creación de Dios, por así mencionar, en cuanto a nosotros como raza humana. ¿Cuál es la doctrina del pecado original? ¿Qué es el pecado en Adán? El pecado en Adán es que este pasó a todos los hombres. Desde que nacemos, este pasó a todos los hombres. Cuando nacemos en un estado depravado y recibimos de nuestro padre Adán esa herencia, el pecado. Lo traemos ya, nato. Romanos 5:12, vamos rápido ahí.
¿Lo puedes leer, Jair, por favor? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. 5:12, Romanos 5:12. 5:12. Ajá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gracias. ¿Se dan cuenta? El pecado entró por un hombre, Adán. Él desobedece, no solamente el pecado viene a todos los hombres, también la muerte y todo lo que implica. Si nosotros lo hablamos detalladamente, específicamente así, cada aspecto de lo cual fuimos afectados en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pasamos de una libertad a una esclavitud al pecado, una esclavitud a la muerte, y por lo tanto es algo que muchas veces mucha gente no conoce, o no sabe, o no reconoce, o no acepta. Pero si todos los hombres no estaban en el paraíso cuando Adán pecó, pudiéramos preguntarnos, como que es injusto, ¿no? Yo no estuve ahí para poder tomar mi propia decisión, porque he de heredar algo que yo no hice. Pudiera haber una objeción. No estábamos de cuerpo completo, pero estaba nuestro representante, que era Adán. Todos pecamos ahora en Adán. Para entender esta doctrina del pecado original, hay muchas objeciones posibles. Podemos decir, no es justo, no puede ser. ¿Por qué? Yo nací hace 44 años, ¿por qué he de heredar algo que pasó hace más de 1000 años? A mí ni siquiera me avisaron que iba a pasar algo así, pero Dios así quiso que pasaran las cosas. Es más, si tú hubieras estado ahí, hubieras hecho lo mismo, hubiera pasado lo mismo. Entonces, nace esta doctrina, la doctrina de la imputación, en la que nosotros nos es adjudicada, ya sea la obediencia o desobediencia de aquel que nos representó. Ahora, quizás a mí que haya ido, podemos pensar, quizás a mí me hubiera ido mejor, ¿no? Quizás si yo hubiera estado ahí, ya ahora que estoy escuchando esto, a lo mejor yo hubiera hecho algo diferente, ¿no? Y así como esta objeción pueden surgir muchas. Reafirmamos que el hombre cayó en un estado de depravación y de muerte, y la muerte y depravación pasa a todos los hombres. Inmediatamente que el hombre nace en el mundo, desde el vientre de su madre ya está depravado. Salmo 51:5. Vemos aquí el rey David en este salmo. Él hace muchas afirmaciones, muchas declaraciones que recalcan esta enseñanza. Verso 5: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En la primera ocasión que un servidor leyó este texto, dije, en pecado me concibió mi madre. Yo lo primero que me pasó por mi mente, a lo mejor fue por medio del adulterio, a lo mejor fue pues fuera del matrimonio. Puede uno pensar muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo real es que David está reconociendo la condición natural en la que nos encontramos después de Adán, en pecado. Todos nacemos en pecado, todos nacemos esclavos a la muerte, todos enfermamos, no hay nadie que no se enferme, todos envejecemos, todo, absolutamente todo lo que existe se corrompe, se deteriora, se desgasta. Yo ya no soy el mismo de ayer, ya algo cambió, estamos esclavos a algo.
todos, absolutamente todos estamos en esta naturaleza caída. Ciertamente en el momento que Dios viene a nuestras vidas, sucede un milagro. Podemos contrarrestar un poco acerca de esto, pero el remanente de pecado que Dios permite que aún viva o tengamos, eso va a causar su efecto. Vamos a morir, vamos a enfermar, aún vamos a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios, porque hay pecados aún arraigados en nuestra persona. Estamos dependiendo de este cuerpo decadente, de este cuerpo que se está envejeciendo, y al igual tenemos pensamientos que si estos los descuidamos, obviamente las consecuencias de ellos van a llevarnos a pecar. Tenemos emociones que si estas no son equilibradas, obviamente nos van a hacer pecar, etc. El rey David estaba pidiendo perdón a Dios por su pecado. Más adelante con Betsabé, reconociendo, no es ahí. Una vez que David cometió adulterio, pidió perdón a Dios y exclama estas palabras, en la que reconoce esta doctrina: en pecados he sido concebido por mi madre. Hace una declaración acerca de la condición pecadora del ser humano. No está enseñando que las relaciones normales, maritales, sean pecado, no, sino en la condición natural en que se encuentra el ser humano. Significa que la persona que lo concibió, ella estaba en un pecado, en un estado de maldad. Su madre estaba en maldad y en pecado, y cuando nace David, él también nace en ese estado. Salmo 58:3, para recalcar. Léelo, Charles, por favor. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿A poco un embrión puede hablar? Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Un bebé no puede hablar, pero a lo que se refiere es que el pecado de mentira ya venía incluido en su corazón. Las intenciones, así como sus pensamientos, todo ya estaba afectado por la desobediencia que tenemos en Adán. El estado de un niño recién nacido, cuando éste aún nace, como dice aquí, desde la matriz, se apartaron los impíos de la matriz. Desde que está en la matriz están apartados también por Dios. Desde que está en la matriz, Dios los escoge. ¿Qué es la palabra impío? ¿Quién me lo puede decir? Es lo contrario a ser piadoso. Una persona que practica la piedad, que practica la voluntad de Dios, es piadoso. Impío es lo contrario. Una persona que no practica la piedad, que no busca la voluntad de Dios, que no quiere nada con Dios. En ese dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Él estaba declarando que desde la matriz los impíos no querían nada con el Señor. Desde ahí estos tomaron su decisión por el estado en que se encontraban. Desde que están en la matriz se les llama impíos. Se descarriaron, hablaron mentiras desde que nacieron. ¿Cómo es posible que un niño pueda hacer eso? Y lo aclaramos, porque ya eso lo trae incluido en su corazón. ¿Cuál fue la causa y la propagación de esta condición en que quedó el ser humano después de que Adán desobedeció?
¿Cuál fue la causa? Ya sabemos cuál fue la causa si creemos lo que dice la Biblia. Nosotros podemos leer la Biblia, pero muchas veces no la aceptamos. La propagación es el pecado original. La causa lo vemos en la Biblia. Fue la desobediencia en Adán, nuestro representante. ¿Qué tan seria es la propagación de este pecado? Vimos algunas ilustraciones. Les di un ejemplo, o bueno, más bien una ilustración. Hablábamos de una persona que puede sufrir algunas quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Podemos escoger otra ilustración, una caída, puede ser leve, nada más un raspón, a lo mejor se te arrancó la piel o a lo mejor te llegó hasta el hueso, ¿no? Vemos la gravedad del asunto. Pero si hablamos de una persona que ha sido quemada, por ejemplo, las quemaduras son leves, medio leves y profundas. Cuando son profundas, estas mueren. Entonces, la propagación del pecado fueron profundas. El alcance que tuvo fue grande. Afectó no solamente un siglo, sino 2, 3, hasta nuestro tiempo. Ahora, no nada más fue superficial el daño, sino fue general, completo. Causó un daño al 100%. Y al causar un daño al 100%, por lo tanto, no hay manera de que esa persona esté viva si fue quemada al 100%. Así fue el pecado. Afectó al ser humano completamente, a un 100%. Lo afectó en sus decisiones, en su voluntad, lo afectó en sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, en sus inclinaciones, en sus afectos, de manera general, hasta en lo físico. Nos desgastamos, morimos, y aún así, en aquel tiempo vivían más de 200, 300, 400 años. Hubo por así decirlo, un pequeño beneficio, un grande beneficio en cuanto a lo físico, pero en cuanto a todo lo demás, hablando del corazón, sí fue total. Entonces, a todo esto, nosotros, ¿qué nos queda? Más que aceptar que la corrupción es de raíz, porque comienza desde el corazón. Es por eso que el hombre está depravado en todas sus partes, comenzando en su corazón. Cuando un niño miente, no solamente le decimos, eso no es bueno, sino que le explicamos, eso que acabas de hacer nació de tu corazón. De ahí nació. El que tú hayas deseado mentir, de ahí nació. Y esto puede afectar hasta tal grado a que yo en cierto momento que yo hable contigo y tú me vuelves a mentir, va a haber una segunda o tercera ocasión, yo ya no te voy a creer, voy a perder tu confianza, va a afectar nuestra relación como padre e hijo. Hay padres e hijos que se llevan perfectamente bien, pero el momento que este hijo decepciona o, ¿cómo se le puede decir otro término? Te miente, pues tú tenías un concepto de tu hijo y de repente te das cuenta de que no es lo que tú pensabas y te afectó tanto que al grado de que pues lloraste porque tú jamás te imaginaste que este pequeño hijo o que criaste durante muchos años fuera a hacer algo con lo que tú nunca lo educaste, con lo que tú nunca estuviste de acuerdo, y que él de la noche a la mañana se deja persuadir
por otras cosas, y todo lo que tú sembraste en él lo echó a la basura. Eso es el pecado que viene en nuestros hijos, y si nosotros no estorbamos, pueden ser afectados a grandes escalas. Eso nace del corazón. Nuestros hijos es importante que los instruyamos en amonestación y temor al Señor. Entonces, el pecado desde la raíz, desde nuestras entrañas lo traemos. Es irreversible. Génesis 6:5 es un texto que todos hemos escuchado, lo leo. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y vemos más adelante Sodoma y Gomorra, y luego vemos el diluvio, y vemos luego juicios. Vemos cómo el Señor soportó con paciencia al pueblo y tuvo que actuar por amor a sus escogidos. Todos pensamos, todos los pensamientos del corazón del hombre son de continuo mal todo el día, cada segundo, cada minuto. ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? Solamente mal. Todos los designios, impulsos, intenciones, pensamientos, emociones que hay en el corazón del hombre es de continuo el mal. ¿Cómo lo sabemos? Nuestra conciencia, la palabra de Dios nos lo dice continuamente. Si a alguien de nosotros nos queda duda acerca de la relación que hay en lo que el hombre piensa y hace, vamos a Proverbios 4:23.